Primero que todo, nada, muchas gracias Gabriel y a la Universidad de Lomas por invitarme. Aunque no lo crean, para mí es una situación bastante emocionante y distinta. Tuve la suerte de dar muchas charlas en diferentes lugares de Argentina y del mundo, por suerte. Y es muy especial para mí venir a la Universidad de Lomas porque es la primera vez que doy y es la primera vez que me invitan desde una universidad pública a dar una charla. Y yo estudié en una universidad pública, en la UBA, estudié sociología. Mis viejos estudiaron en una universidad pública, en la UBA también. Y mis abuelos no terminaron ni el primario, ¿sí? Uno era carnicero y el otro era panadero. Y pudieron generar la trayectoria que generaron en sus hijos y en sus nietos gracias a la universidad pública, ¿sí? Yo no estaría acá ni estaría en Coca si no fuera por la universidad pública y la posibilidad que me dio de estudiar. Y para mí realmente es un honor poder devolver un poquito de lo que me dieron a mí. Así que desde ya muchas, pero muchas gracias por invitarme. Bueno, no importa. No paso yo. Yo lo paso. Yo los paso, no pasa. Bueno, soy sociólogo, soy un poco despistado y dentro de las cosas que me despisté me olvidé el cargador de mi laptop, con lo cual está funcionando ahí, pero no está funcionando del todo como debería. Si alguien, por casualidad, tiene un cargador de laptop IBM, buenísimo. Y si no, pasaremos la presentación a través de esa computadora, ¿sí? Cric, cric, cric. Bueno. ¿Cuántos de ustedes saben de marketing? ¿Cuántos de ustedes creen en marketing? Pero respondan, ¿sí? ¿Sí? No lo dejen mal a Lomas. ¿Sí? ¿Cuántos creen que Coca-Cola es una compañía de marketing? Todos. Bien, vamos todavía, ¿sí? Bueno, entonces yo ahora les voy a pedir un segundo, y esto no va a tener el efecto que quería, pero va a tener un efecto, que se pongan de pie todos, ¿sí? Y hagamos 10 segundos de silencio en honor a una técnica que ha servido para el crecimiento de muchas industrias durante mucho tiempo, pero que lamentablemente ha desaparecido. No sé cómo voy a dar. El marketing ha muerto, por favor siéntense eso, ¿sí? Me quedé sin materia. Sí. Chicos, desaprender es una gran capacidad. El marketing ha muerto, ¿sí? Y la realidad es, la historia empieza así, es más difícil. Yo tuve hace poco, hace un par de años, menos de 2 años, un hijo, se llama Antonio, ¿sí? Mi segundo hijo. Y desafortunadamente no es un chico que duerma bien. Y hace 2 años que no duermo. Técnicamente 2 años que no duermo una noche seguida. Y entre desvelo y desvelo se empezaron a ocurrir ideas. Y una de las ideas o pesadillas que me surgió fue esta, que el marketing se estaba muriendo. Yo estaba percibiendo cosas en el aire de que el marketing, la técnica del marketing, estaba muriendo, estaba desapareciendo, estaba perdiendo importancia. Y dije, bueno, debe ser una locura. Pero cuando uno tiene una angustia y una preocupación, generalmente comete un error gravísimo, ¿sí? Que es meterse en Google y poner eso, ¿sí? Y googlearlo, a ver qué pasa. Entonces puse, marketing is dead, ¿sí? Y me apareció una cosa extraña. No me apareció 0 búsquedas, sino que me aparecieron unas cuantas búsquedas. Y dentro de las búsquedas que aparecieron 3 revistas muy importantes del mundo de los negocios, como Forbes, como el Harvard Business Review, y más interesante, como el diario de la Academia de Ciencias de Marketing de los Estados Unidos, publicando artículos acerca de la muerte del marketing. Y ahí hice chan, ¿sí? Y también la compu hizo chan. La realidad es que los artículos no coinciden. Estos artículos son de mediados y fines del 2012.
los artículos no coinciden en las razones de por qué está muriendo el marketing, pero sí coinciden en que hay algo que está pasando en el mundo del marketing que está haciendo que pierda influencia y que se pronostique su muerte. Más preocupado quedé, ¿sí?, cuando me puse a pensar qué es lo que estaba pasando, ¿sí?, qué es lo que podía llegar a estar pasando. Cuando uno piensa en la ciencia del marketing, la realidad es que la ciencia del marketing o la técnica del marketing no es algo que sea muy antiguo en el tiempo, ¿sí? La técnica del marketing es algo producto de la posguerra, ¿sí?, allá por los 50, con el baby boom y el boom del consumo, ¿sí?, se empezó a generar una idea superadora de la idea de comercialización que se denominó marketing, ¿sí? Y fueron los baby boomers atrás de esta idea de crecimiento de nuevas categorías y nuevas razones para consumir. La realidad es que la gente cada vez tenía más plata y había que encontrarles razones para consumir y generar necesidades y satisfacer esas necesidades que generaron esta técnica del marketing, sobre todo desde los Estados Unidos. Fue la generación X, la mía, ¿sí?, la nuestra, ¿sí?, nuestra con Gabriel, no con ustedes, ¿sí?, la que la llevó a su máximo esplendor allá por la década del 90. En la década del 90 las empresas empezaron a tener un discurso que decían: nosotros no hacemos marcas, ¿sí?, no hacemos productos, ¿sí?, nosotros creamos marcas. Nuestro negocio está en crear marcas, ¿sí? Y ese fue el auge máximo de lo que era la técnica del marketing, ¿sí? Las carreras de marketing explotaron, ¿sí?, los chicos inscribiéndose a marketing, ¿sí?, creyendo que el futuro estaba por ahí, y además parecía más fácil que administración y mucho más fácil que ingeniería, entonces más nos metemos ahí. Y la realidad es que sí tuvo una contrapartida de éxito, pero en los últimos años empezó a generarse un ruido, y los hijos de la generación del marketing, las nuevas generaciones, ¿sí?, la famosa generación Y, parece estar dándole la vuelta, ¿sí?, la espalda al marketing, y parece estar descreyendo del marketing. Es más, si hoy salen afuera a preguntar, lo más probable es que el marketing sea una palabra que tiene un tufillo raro. O sea, esto es marketing, ¿sí? Generalmente cuando se usa la palabra marketing no se la usa como algo positivo, sino como algo que denota por lo menos un cierto nivel de engaño. Ahora, ¿por qué puede estar sucediendo eso? Mi nivel de preocupación llegó al punto máximo, ¿sí?, acerca de la decadencia del marketing, cuando en diciembre del año pasado abrí esta revista que se llama Advertising Age y leí un artículo acerca de que Unilever iba a estar despidiendo a nivel global el 12% de sus empleados o de sus recursos de marketing, ¿sí? Y la gran razón por la cual estaban despidiendo era porque el mundo del marketing había cambiado radicalmente. Y uno puede decir, bueno, eso puede pasar porque Unilever no está siendo lo suficientemente eficiente o porque Procter le está yendo mejor, pero en el mismo artículo decía que un año antes Procter había despedido 1000 empleados, ¿sí? Y lo que dice más abajo es que y la mayoría de las compañías, ¿sí?, de consumo masivo están en la misma lógica, ¿sí? Y todo tiene que ver con que la lógica del marketing está cambiando y que no está rindiendo los frutos que antes rendía. Seguí averiguando, tratando de entender un poco si esto podía ser verdad, y me topé con papá Kotler, ¿sí? Y me di cuenta que Kotler ya empezaba a hablar de no un marketing 2.0, sino hablaba de un marketing 3.0. Quiere decir, y si alguien empieza a leer acerca del marketing 3.0, ya está bastante lejos de las 4 P's que él había pronosticado, ¿sí? Entonces dice, acá hay algo raro, es como más un manotazo de ahogado para salvar algo que aparentemente está en decadencia, ¿sí?, que una real evolución del marketing. Y acá es donde empiezo a sufrir un poco porque no funciona el video, ¿sí? Me topé con un videíto de Kevin Roberts. Kevin Roberts es el CEO de Saatchi & Saatchi. Como saben, si hay una industria que es dependiente del marketing y que es subsidiaria del marketing, es la publicidad. Y dije, él seguramente va a decir todo lo contrario, porque su
empleo o su fuente de ingresos dependen del marketing. Sin embargo, y les pido mil perdones, él empieza haciendo la siguiente pregunta en ese video. ¿Quién trabaja acá en marketing? Les pide a todos que se levanten, más o menos la misma técnica que yo le robé. ¿Sí? Dice, el marketing está muerto. ¿Sí? Y no solamente porque ustedes trabajan en marketing, sino porque el mundo del marketing ha cambiado. Con lo cual, el círculo se me empezó a cerrar. Y me empecé a angustiar realmente, ¿sí? Porque mis ingresos y la evolución y la dependencia de mi familia están sostenidas desde el marketing. Y si el marketing está muriendo, y una empresa como Coca-Cola, que es como ustedes dijeron, es una empresa de marketing, voy a tener problemas. Entonces, lo que empecé a hacer es preguntarme, ¿por qué puede ser que el marketing se esté muriendo o esté atravesando una crisis? ¿Sí? Y llegué al siguiente dilema, que yo lo llamé el dilema de las 3 Cs que enfrenta hoy el marketing y que es clave que los resuelva, ¿sí? Para poder evolucionar y llegar a un nivel superador. El dilema de las 3 C, ¿sí? Es el dilema de la integración, el dilema de la influencia y el dilema de la integridad. Si el marketing no logra resolver estos 3 dilemas, ¿sí? No va a lograr llegar a capturar a la próxima generación que viene. Hablemos sobre el dilema de la integración. Otra de las cosas que me topé, ¿sí? En internet es esta encuesta. Esta encuesta es muy reveladora porque es una encuesta que se hizo a 1.200 CEOs y líderes de empresas en todo el mundo, donde le preguntaban, ¿qué opina usted de la gente que trabaja en marketing? ¿Sí? Y lo primero que dicen es que el 77% de los marketineros es incapaz de vincular el valor de marca, el equity de construcción de marca, con el valor de la compañía. Es decir, construyo una marca, pero la realidad de esa construcción de la marca no sé cómo me retorna en ventas o en crecimiento de la compañía. El 73% dicen que descreen de la gente de marketing de la capacidad de generar mayor volumen, mayores ventas y mayor valor. No el 2%, el 73% descreen de la función clave del marketing, que es desarrollar negocios. ¿Sí? Y más interesante, ¿sí? Es que el 69% o el 70% considera que los marketineros han perdido a lo largo de este tiempo, ¿sí? Un poco el sentido de cuál es su objetivo de negocio, ¿sí? Y utilizan métricas como likes, tweets o followers, ¿sí? Para evaluar la calidad de una campaña, ¿sí? Cuando en realidad la métrica que tienen que tener es si las ventas aumentaron, ¿sí? O si el retorno de la inversión es el correcto. Esto fue choqueante para mí porque yo trabajo en una empresa que vive hablando de likes, tweets y followers, ¿sí? Y que habla de Brand Lab y de todas esas cosas que hablan, de que hablamos la gente de marketing, ¿sí? Y me di cuenta que es cierto, ¿sí? Y cuando uno trabaja en investigación de mercado, también se da cuenta que es una industria que se ha dedicado a construir variables y variables y variables y variables que cada vez nos alejan más del negocio y del retorno de la inversión. Y cada vez hay menos, ¿sí? Análisis y estudios acerca de si hice esto, cuánto me retornó, ¿sí? El tema es que esto funcionó históricamente porque los niveles de crecimiento eran extraordinarios, ¿sí? En el momento en que los niveles de crecimiento empiezan a retirarse, ¿sí? La gente empieza a preguntar, pongo toda esta plata, ¿sí? ¿Está volviendo la plata o no está volviendo la plata? Ahora, la gran pregunta, ¿sí? No es por qué se hacen estas preguntas, sino por qué se hacen estas preguntas hoy y no se le hicieron en los años 80 o en los años 90. Y a la conclusión que yo llegué es que los marketineros hemos vendido a los CEOs durante mucho tiempo que la forma de generar crecimiento rentable era a través de la segmentación. Entendemos la necesidad de la gente, les lanzamos un producto, una vez que satisfacemos esa necesidad, buscamos otra necesidad, lanzamos otro producto y así sucesivamente. Y así el mercado se llenó del polvo para lavar la ropa,
que te la deja muy limpia, después el polvo para lavar la ropa blanca, que te la deja bien blanca, después el polvo para lavar la ropa de color, que te la deja muy brillante, después el polvo para lavar la ropa negra, que te la deja más negra que el negro, ¿sí? Y últimamente salió el polvo para lavar la ropa, que te deja, para lavar la ropa negra y blanca, que te la deja brillante y bien blanca, ¿sí? Y toda esa lógica siempre funcionó, ¿sí? Funcionó en tanto creaba un mercado, pero piensen que cada vez el mercado que creaba era más de nicho, ¿sí? Y para sostener ese nuevo segmento y ese nuevo nicho que creaba, ¿sí? Necesitaba fragmentar esfuerzos, ¿sí? Necesitaba tener más espacio en góndola, necesitaba tener más espacio en el camión, necesitaba tener más inversión en medios, ¿sí? Y la rentabilidad que me generaba esa cada vez se bajaba más, ¿sí? Y lo que fue pasando, sobre todo en las industrias de consumo masivo, es que la segmentación llevó a la fragmentación. Llevó a la fragmentación de esfuerzos y llevó a ineficiencias. Y esas ineficiencias hicieron que los CEOs se empiecen a cuestionar acerca de los retornos. ¿Realmente tengo que tener esta cola gigante de productos? ¿Sí? ¿Cómo hago para ejecutarla? ¿Sí? ¿Cómo hago para venderla? ¿Cómo hago para diferenciarme? Lo que ha pasado a lo largo de la historia con la gente de marketing y con los gurúes de marketing es que nos han explicado hasta el más mínimo detalle de cómo se construye una marca, cómo tengo que hacer para conectarme con el consumidor, cómo entender un insight, cómo crear una necesidad, cómo comunicarla, cómo generar el amor de marca, ¿sí? Pero lo que no me dijeron es cómo hacerlo, todo eso que tengo que hacer, que no es poco, con todo un portafolio, ¿sí? Y cómo hacerlo eficientemente, y cómo hacerlo de manera integrada y que no compita una cosa contra la otra, ¿sí? El gran problema es que la gente de marketing ha pensado mucho en las marcas, pero ha pensado poco en el portafolio. Ha pensado muy poco en cómo se administra un portafolio. Y la mejor evidencia de esto que les estoy contando, ¿sí? La mejor evidencia de esto que les estoy contando es ir a una librería. ¿Sí? Vayan a la librería, vayan a una sección de marketing y cuenten cuántos libros que hablan sobre construcción de marcas hay y cuántos libros hay que hablan de cómo administrar un portafolio. ¿Sí? Y la realidad es que yo les calculé un 10-1, creo que es más la diferencia, ¿sí? Hay muchos gurúes que te enseñan cómo construir una marca, casi nadie te habla cómo construir un portafolio integrado, ¿sí? Y eficiente. ¿Sí? Lo que ha sucedido es que la exacerbación de la lógica de la segmentación ha empezado a encontrar niveles de retorno, ¿sí? Se ha aplanado la curva de retorno, ¿sí? Y lo que ha generado es que las ineficiencias que la fragmentación y que la segmentación traía y que antes eran compensadas con los crecimientos extraordinarios que traía cada nuevo segmento, hoy en día al desaparecer esos segmentos, ¿sí? Se empiezan a ver las ineficiencias. Y entonces los CEOs empiezan a preguntar, ¿y qué hago yo con todo esto? ¿Qué hago con todo este portafolio? ¿Sí? Y súmenle a esta pesadilla que tienen los CEOs, ¿sí? De productos, ¿sí? Y de marcas y de submarcas, ¿sí? Súmenle a esa pesadilla que se suma otra pesadilla. Antes por lo menos podía tener todo un portafolio y lo comunicaba en 4 canales de televisión, 5 programas como mucho, y ya llegaba al 80% del rating o de los TRPs que tenía que llegar, con lo cual comunicaba y por lo menos podía construir la marca. Pero hoy ni siquiera eso, ¿sí? Hoy ya no hay 4 canales de televisión, como en mi época, ¿sí? No hay 15 canales de televisión, ¿sí? No hay 150 canales de televisión. Están todos los canales de televisión y están todos los celulares y están todos los redes sociales, ¿sí? Hoy en día la fragmentación no solo está en los productos, ¿sí? La fragmentación está en los medios, en cómo me comunico y cómo me conecto con el consumidor. ¿Sí? Y en ese sentido, siguiendo las palabras de McLuhan, ¿sí? Si el medio es el mensaje, con esta cantidad de medios que existen, ¿cuál es el mensaje que hoy puede comunicar una marca? ¿Sí? ¿Tengo que comunicar el mismo mensaje de la marca en cada uno de los canales? ¿Tengo que comunicar mensajes distintos? ¿Qué comunico con una marca? ¿Qué comunico con la otra? ¿En qué canal comunico una marca? Es una locura, ¿sí? Piensen ustedes, un presupuesto fragmentado en el portafolio de productos que puede tener una empresa. Coca-Cola aumentó en los últimos 10 años, si no me equivoco, en 20 marcas, ¿sí? Marca producto, ¿sí? En los últimos 20 años.
que en la historia de Coca-Cola, en casi 105 años, teníamos 5 productos. Coca, Sprite, Fanta, Coca Light, y en Argentina habíamos sido medio rebeldes y habíamos sacado 4, ¿sí? Y más o menos con eso habíamos construido una mega empresa, ¿sí? Hoy en día tenemos Aquario, tuvimos Dasani con cada uno de los sabores, tuvimos la gaseosa de mate, si alguno se acuerda, tenemos Epita, tenemos Vitamin Water, tenemos King como otra agua, tenemos una cantidad de productos, tenemos el té, Fuse, una cantidad de productos y variedades gigantes, ¿sí? ¿Y saben qué? La gente que trabaja en el edificio de Coca-Cola es menos que la que trabajaba en 1995. La gente que trabaja en marketing de Coca-Cola ahora administra más países, ¿sí? Un portafolio más grande y son menos gente. Y tienen que generar comunicación para todas esas marcas y productos y en todos esos canales además. Eso nos lleva de lleno a... Entonces, para cerrar el tema de Unilever, ¿qué hizo Unilever? Ante semejante fragmentación, ¿sí? Lo que hizo fue tratar de eliminar la fragmentación, tratar de integrar las cosas. ¿Y cuál fue la reducción? ¿Por qué eliminaron 800 empleos? Simplemente porque lo que tenían es que reducir en un 30% la cantidad de variedades y productos. O sea, reduzcamos el portafolio, ¿sí? Para estar más integrados. Segundo, concentremos a la gente. Si tengo cada vez más personas y más marcas y tengo cada vez más gente hablando sobre cada una de las marcas, ¿sí? Tengo cada vez más posicionamientos diferentes de una misma marca a lo largo del mundo y eso genera un montón de eficiencias porque genera un montón de comunicación, genera un montón de comerciales y eso es un montón de plata. Entonces lo que decidieron es permitir a los líderes de marcas globales llegar de forma directa a las regiones. Y por último, y esto siempre sucede, eliminar lo que se llama non-working media. ¿Qué es non-working media? Es todo aquello que se invierte y que no sale al mercado. Por ejemplo, en investigación de mercado, por ejemplo, en producción de comerciales, por ejemplo, en fees de agencias, ¿sí? Básicamente lo que se trató es de reducir también la fragmentación por ese lado, ¿sí? Esto nos lleva de lleno al siguiente dilema, que es el dilema de la influencia. Uno de los problemas más grandes que hay no es que los medios se fragmentaron, no es que cada vez hay más medios. Porque si cada vez hubiera más medios y yo compitiera contra los competidores de siempre, asumamos Pepsi, asumamos Danone, ¿sí? Más o menos todos vamos a tener el mismo problema. Y si nosotros nos diluimos, ellos también se van a diluir. Con lo cual, en términos generales, nuestro mensaje va a tener el nivel de competitividad parecido al que tenía antes, nada más que antes los concentrábamos en 4 canales y ahora lo tenemos que diversificar en una cantidad máxima de canales. El problema no es ese es solamente el 50% y hasta un poco menos del problema. El problema es que se han democratizado los medios de producción de contenido. ¿Qué quiere decir eso? Es que hoy una persona que antes era no muy relevante a la hora de generar marketing, ¿sí? ¿Por qué? Porque un chico de 6, 7, 8, 10 años, a lo sumo era un receptor pasivo de mi mensaje que me podía hacer atractivo o no ser atractivo. Pero hoy en día un chico de 10 años o un abuelito de 80 no solo recibe contenido, sino que empieza a generar contenido. Y ese contenido lo puede subir a la red, ¿sí? Y ese contenido es más ruido que hay en un montón de gente que recibe ese contenido y lo empieza a observar. Y un chiquito de 10 años puede hacer algo, ¿sí?, que hace más ruido que una campaña que fueron millones de dólares atrás de una campaña. Un viejito de 80 puede hacer exactamente lo mismo. Y la gente y el span de atención que tiene la gente hoy en día está mucho más diversificado que antes, ¿sí? Tiene mucho más contenido que recibe, tiene mucho más para ver, tiene mucho más para distraerse, si quiere, de lo que yo le quiero comunicar. Hoy en día, por cada mensaje que hago yo, antes tenía, si quieren, 5 mensajes de la competencia. Hoy en día, por cada mensaje que tengo yo, una persona tiene 60 mensajes, ¿sí? Está sabido y es comprobado que una persona adolescente, el día de hoy, recibe 50 veces más mensajes de lo que recibía yo cuando era un adolescente. 50 veces más mensajes de los que recibía yo por día.
Con lo cual, el problema no solo está en que tengo que poner mi comunicación en diferentes medios y que la tengo fragmentada, sino que además no puedo generar la atención de esta gente, porque esta gente tiene cada vez más contenido y más mensajes, y lo más interesante de esos contenidos y esos mensajes son mucho más relevantes. ¿Por qué? Porque lo hace alguien que yo conozco y me está hablando de algo que a mí me interesa, como mi chiquito de 10 años que me hace un videíto, me parece mucho más interesante que la comunicación que me puede hacer Coca-Cola, me parece mucho más real, o porque me lo pasa un amigo que lo vio y le pareció interesante a él y entonces a mí me parece interesante, ¿sí? Yo hoy ya no compito solo contra los competidores tradicionales, hoy compito en el espacio, ¿sí? ¿Sí? De atención, ¿sí? De todo el mundo, ¿sí? De absolutamente todo el mundo. La cantidad de mensajes que hay es impresionante y la capacidad que tengo yo hoy de generar impacto a través de una comunicación se ha reducido sustancialmente. Lo interesante de eso es, y acá nuevamente les pido mil disculpas, había un video muy interesante de Kevin Spacey hablando sobre House of Cards, ¿sí? Que él básicamente criticaba a aquellos que decían que el problema era la fragmentación de medios, ¿sí? Él dice, el éxito de House of Cards está en que a House of Cards no le importa el medio en que lo ves, ¿sí? No le importa si lo ves en el celular, no le importa si lo ves en tu iPad, no le importa si lo ves en la casa de tu hermana, no le importa si lo ves en la tele, no importa, ¿sí? Lo único que le importa, ¿sí? Es que lo veas, ¿sí? Y que lo veas cuando quieras y cuando puedas, ¿sí? ¿Y sabes por qué lo ven? Dice él, porque el contenido es atractivo para la gente. Hoy en día lo que manda es el contenido. Antes te tenías que comer el contenido que te mandaba o cualquier empresa de comunicación o cualquier empresa o cualquier industria de cine o de comunicación, ¿sí? Y él dice, hoy en día eso no vale, ¿sí? Antes veías el contenido que te daban porque te tenían atrapado en un canal, ¿sí? Porque no podías salir, porque no había otro contenido. Hoy en día lo que vale es el contenido. Y aquellas empresas que quieren generar conexión con el consumidor, que realmente quieren influir, tienen que tener la capacidad de construir contenido, ¿sí? El problema es que el contenido no se genera contando los beneficios de mi producto. El problema es que el contenido se genera con algo mucho más importante. Y de eso es lo que hablaba Kevin Roberts. Odio que no esté el video, pero mil disculpas, ¿sí? Kevin Roberts lo que hablaba en esta presentación es que hoy en día el marketing, ¿sí? La función del marketing no es competir por el amor de la gente. La función del marketing no es generar recordación. La función del marketing es competir por la velocidad en la atención de la gente, ¿sí? Él habla mucho de la velocidad. Hoy en día una persona, el span de atención es menor a de 5 segundos, ¿sí? Si en 5 segundos no captaste su atención, difícilmente quede. Y para eso lo que él habla es que debemos generar involucramiento, debemos generar movimiento, ¿sí? Movimientos a las personas, influirlas en el propósito, decirles, ¿sí? No por qué me tienen que comprar, no por qué me están comprando, no por cuál es el beneficio que me están comprando, sino cuál es la razón que tengo yo para poder mirarte, ¿sí? Y para eso voy a pasar a un modelito y les pido por favor que vean este video en internet, ¿sí? Porque es sumamente interesante, porque básicamente cuestiona la lógica del marketing. Esta persona se llama Simon Sinek, ¿sí? Que es bestseller de un libro que se llama Empiece con el Why. Él lo que dice es que las empresas que hoy lideran el mundo del marketing, que hoy lideran el mundo de la comercialización, son empresas que piensan de manera diferente a la hora de acercarse al consumidor. Las empresas tradicionalmente, y él habla de un círculo de 3 niveles, un círculo concéntrico de 3 niveles, donde dice el qué, el cómo y el por qué, ¿sí? Dice, el marketing tradicional empieza contándote el qué, ¿sí? Después te explica el cómo y de casualidad te explica el por qué. Entonces, por ejemplo, un producto, un jabón para lavar la ropa, te dice, te dejo la ropa más blanca, ¿sí? Después te dice el por qué, porque tiene estas enzimas que limpian mejor el
el producto y eso va a hacer que vos seas una mejor mamá. Y está bien, ¿sí? Está bien la lógica. Pero eso no es una comunicación de líder, ni te invita a comprarlo versus otro producto que te va a comunicar exactamente lo mismo. Él dice que las empresas líderes, y pone el ejemplo de Apple, lo que empiezan es al revés, empiezan el por qué. ¿Por qué hago yo eso? ¿Cuál es mi propósito de existir? Entonces él dice, Apple no te comunica diciendo, tengo una capacidad de memoria mucho mejor, mi definición para hacer dibujos es mejor que el resto, ¿sí? Porque tengo un sistema operativo diferente y porque quiero cambiar el mundo, ¿no? Apple básicamente no te cuenta, ¿sí?, cuál es el beneficio diferencial que tienen. Apple lo que te cuenta es, ¿sí?, mi misión en el mundo, mi propósito en el mundo es combatir el status quo, combatir la tradición, ¿sí?, combatir la forma cerrada de pensar, ¿sí?, básicamente como hace la gente de Microsoft. Esa es mi misión en el mundo. Y por eso, ¿sí?, hago computadoras, ¿sí?, hago sistemas, hago, ¿cómo se llama? Desarrollo tecnología con diseño, ¿sí? Porque el diseño, ¿sí?, es parte de la vida y es una forma de combatir el status quo. Y por eso te pido que compres esta computadora. Y mejor que eso, lo que te dice, ¿sí?, es que justamente porque vos no comprás el producto ni comprás el beneficio que está detrás del producto, sino que comprás la razón de ser de Apple, no solo vas a comprar una computadora, sino que también puedes comprar un iPhone, puedes comprar un iPod, ¿sí? Lo que hace es, atrás del propósito, ¿sí?, por el cual construye su marca, ¿sí?, esos arman e integran todo su portafolio de productos. ¿Se entiende lo que digo? La lógica de las empresas líderes de hoy de marketing no está en comunicar la diferenciación, sino la razón de ser de la compañía, el propósito de la compañía, porque detrás de ese propósito la gente se identifica y sobre ese propósito compra. Esto nos lleva al tercer dilema, ¿sí?, que es el dilema de la integridad. Si hoy el marketing se sostiene, ¿sí?, o la comunicación o la conexión con el consumidor se sostiene a partir del propósito que tiene una compañía, la razón de ser de esa compañía, el marketing no puede ser un espacio de duda acerca de si están haciendo esto para venderme a mí, ¿sí? El marketing no puede ser algo que sea visto como un engaño, ¿sí? Vos tenés que ser íntegro, ¿sí? Si la razón por la cual compro un producto tiene que ver con la razón, tu propósito de ser, tu propósito de ser tiene que estar reflejado en absolutamente toda tu cadena de valor. Odio, nuevamente, el videito que iba acá. Acá hay una película y yo les invito a pensar y piensen en esto. El mundo del cine es un mundo anticipador de las problemáticas que se generan en la sociedad. Generalmente las películas anticipan problemas. Esta es una película para chicos, ¿sí? Desafortunadamente no está, ¿sí? Se llama El Lorax. La película esta, El Lorax, lo que cuenta es de una persona que había armado un mundo, ¿sí?, un mundo fantástico, ¿sí?, encerrado, y era el dueño del aire. Básicamente el mundo de afuera era un mundo contaminado y él era el dueño del aire. Y acá lo que le ofrecen, estas personas que son de marketing, le ofrecen, se nos ocurrió una idea brillante, ¿sí? Vendamos botellitas de aire envasado, ¿sí?, de O'Hara. Y le muestran un comercial, que perfectamente podría ser un comercial de una gaseosa o de una cerveza, donde la gente, hay un par de chicos aburridos en una terraza, uno viene, lo abre y el aire se le viene en la cara, entonces como el aire se le viene en la cara, ¿sí?, aparecen unas chicas ahí, unas diosas por ahí, que se ponen a bailar y empieza, la felicidad aparece, se construye todo, ¿sí? Y dicen, comprá aire O'Hara, ¿sí?, por favor, respirar responsablemente. Y la gente de marketing le dice, ¿sabes qué? Hemos descubierto algo, ¿sí? Hemos descubierto que si producimos algo, lo envasamos en una botellita muy linda, ¿sí?, le ponemos un lindo comercial, todo el mundo lo va a comprar, ¿sí? Y él le dice, no, pero
que es una tontería lo que me están diciendo. No, esto es así, funciona. Y además funciona tan bien, ¿sí?, que cuando producimos esas botellitas de plásticos, contaminamos más el aire, y como contaminamos más el aire, la gente va a querer cada vez más tomar aire fresco. Entonces, como tomamos aire fresco, vos vas a vender cada vez, como vendés botellitas de aire fresco, ¿sí?, vas a llenarte más de plata, ¿sí? Básicamente era una burla directa al marketing, como diciendo, ojo que esta gente nos está engañando para escondernos otras cosas. Hay un montón de películas que hablan de eso. Hace poco salió una que se llama The Jones, ¿sí?, que habla sobre una familia que se le implanta en una ciudad en Estados Unidos, ¿sí?, en un barrio de Estados Unidos de clase media, básicamente donde lo que hacen ellos es una familia perfecta, son lindos, ¿sí?, son deportistas, tienen todo último modelo, pero en realidad no son una familia, ¿sí? La implantaron ahí para contarle al resto cuáles son los consumos que tienen que tener. Y a ellos les pagan si los consumos de esos productos empiezan a subir, ¿sí? Lo malo de eso es que termina en un suicidio de una persona porque justamente por haber incrementado todos sus consumos no puede sostener su estilo de vida. Entonces le endilgan al marketing, ¿sí?, la responsabilidad de los consumos excesivos que hubo en las últimas décadas, ¿sí? Y películas como esta, hay otra, como La invención de la mentira, no sé si la vieron, hay algunas comunicaciones en broma ahí, donde supuestamente es un mundo donde no pueden existir mentiras, con lo cual las campañas de marketing no existen, ¿sí? Y cuando uno ve una campaña de marketing de Coca-Cola o de Pepsi, realmente son bastante agresivas, ¿sí?, porque supuestamente son hiperhonestas, no podés decir una mentira, ¿sí? Entonces, la realidad es que el mundo del cine está siendo hipercrítico del marketing. Y eso, para mí, es una evidencia de lo que se está viniendo. Como el mundo del cine no es todo, ¿sí?, también es cierto, ¿sí?, que esta crítica empezó hace ya unos cuantos años. En 1998, Noemi Klein sacó un libro que se llamó No Logo. Ese libro generó un revuelo gigante en el mundo, ¿sí?, y todas las empresas, agencias de publicidad, agencias de investigación salieron a criticar, ¿sí?, y el mundo del marketing salió a criticar de lleno a Noemi Klein diciendo que era mentira. Porque Noemi Klein, en el fondo, uno podría interpretar que estaba hablando del fin de las marcas. Y la realidad es que Noemi Klein no estaba hablando sobre el fin de las marcas. Lo que estaba hablando era una crítica, ¿sí?, hacia las empresas y hacia las corporaciones que utilizaban el marketing para esconder prácticas impropias, como trabajo esclavo, trabajo infantil, ¿sí?, como contaminación, ¿sí? Por eso esa era profundamente crítica de aquellas empresas que decían, ¿sí?, nosotros no producimos nada, nosotros creamos marcas, porque en realidad lo que hacían a través de esos era vaciar empresas, ¿sí?, tercerizar en lugares como el sudeste asiático, ¿sí?, y lo que terminaban haciendo a través de esta construcción de marketing era tener una plusvalía por encima del promedio, ¿sí?, engañando al consumidor. El otro que habló acerca de esto, no tan de signo y no tan directo, fue Al Gore en una verdad incómoda, ¿sí?, era una inconveniente, ¿sí? Lo que él habla es que dice, muchas empresas de marketing, muchas empresas, lo que hacen es, ¿saben qué? Les voy a vender este producto que es hipernatural, les traigo este agua que es hipernatural, ¿sí?, que es como estar en el medio de un paraíso, ¿sí? La botella es reciclada, con lo cual no contamina, pero la realidad lo que él dice es que para traer ese agua, ¿sí?, del lugar de donde tenía origen, ¿sí?, los aviones contaminaban mucho más que si lo hubieran producido acá y lo hubieran producido en el envase normal de plástico, ¿sí? O sea, lo que estaban haciendo era greenwashing, y lo que habla mucho Al Gore es acerca de las empresas, de cómo las empresas toman temáticas que están en el mercado, que están en la cultura, ¿sí?, se las apropian, pero en realidad solo para comunicar, no para trabajar sobre eso realmente. ¿Cuántas campañas habrán visto ustedes de voy a plantar árboles, ¿sí? Por cada botellita que me devolvés te voy a plantar un árbol, ¿sí? Eso en realidad está bien, ¿sí?, si todo tu sistema productivo está sostenido desde una lógica ecológica, ¿sí? Si no, es como simplemente una campaña de comunicación sin contenido real. Ante esta duda que me empezó a generar, ¿sí?, perdón, voy a saltear ese slide, mandé a hacer una encuesta, ¿sí?
Una encuesta acá en Argentina, 1200 personas de las diferentes generaciones. La generación Y, la generación X y los baby boomers. Y le preguntamos si el marketing era bueno para los consumidores. ¿Qué consideraban ellos? ¿Sí? Y los resultados fueron interesantes. El 72% de los baby boomers considera que sí. El 70% de la generación X también sí. Pero solamente el 56%, o sea, casi la mitad de la población de los millennials o de la generación X consideran que no, que el marketing no es bueno. ¿Sí? Entonces le preguntamos cómo definían el marketing. Se lo preguntamos a través de 5 opciones. Y los resultados fueron los siguientes. ¿Sí? Había 5 opciones, 2 de las cuales eran: el marketing es una técnica para comunicar beneficios de productos y marcas, y la otra era: el marketing es una técnica para comunicar beneficios de productos y marcas de una forma entretenida, o sea, le agregábamos la parte de entretenimiento. Y la parte positiva, esto para mí era una definición positiva del marketing. Y el 56% de los baby boomers aceptaron esta definición, ya menos de la mitad de la generación X, y lo que es peor, ¿sí?, solamente el 35% de la nueva generación consideró esta definición positiva del marketing. Ahora veamos cuál es la definición que aceptó la mayoría. El marketing es una técnica para venderme, hacerme comprar más de lo que necesito para engañarme. ¿Sí? El 65% de las nuevas generaciones consideran que el marketing es eso. Con lo cual, volviendo al principio, uno realmente cree que puede llegar a ser posible que el marketing se muera. ¿Sí? Porque si el marketing pierde credibilidad, no tiene razón de ser. ¿Sí? Si el marketing se convierte en política, ¿sí?, en política también de la mala, como se dice, ¿sí?, empieza a perder razón de ser. Es más, cada vez más se escucha hablar de que los políticos hacen marketing. Y cuando se dice que los políticos hacen marketing, no están hablando bien del marketing, están hablando bastante mal. ¿Sí? Y ese descreimiento también es bastante alto en el resto de la población. ¿Sí? Con lo cual, creo que el marketing se enfrenta a un reto bastante grande. Para profundizar en esto me junté con una serie de chicos, ¿sí?, de entre 20 y 30 años, que se llaman los Global Shapers. ¿Sí? Los Global Shapers es una comunidad que se creó a partir del World Economic Forum de Davos, donde básicamente lo que querían la gente del World Economic Forum de Davos era escuchar a las nuevas generaciones y a aquellos que se los veía que podrían llegar a ser los líderes del futuro. Y para eso se conectó un grupo de adolescentes en diferentes comunidades y ciudades del mundo, que básicamente estos chicos lo que hacen son emprendedores, son innovadores, ¿sí?, tienen preocupaciones sociales y realmente les interesa y tienen un interés práctico por tratar de hacer algún cambio dentro del mundo. Es un grupo muy interesante, muy crítico, lo trajimos a Coca, fue muy crítico con nosotros, tengo que ser 100% honesto con ustedes, pero está bueno, me parece que lo mejor de todo es poder escuchar otras versiones. Entonces les pregunté a ellos cómo veían el marketing, cuál era la problemática del marketing. Ellos hablaron de estas 5 cosas que me parece que son muy interesantes. Hablaron de conciencia, ¿sí? Lo que ellos hablaban era: lo que pasa es que la gente de marketing no se da cuenta y no es consciente del poder que tiene. La gente de marketing influencia a la comunidad, cambia la cultura, transforma los hábitos, ¿sí?, de la gente. Y si no son conscientes de eso, y si creen que solamente están vendiendo un producto, no son conscientes de la influencia y del poder que tienen sobre la sociedad. Y la conciencia debe venir respaldada por lo que viene abajo, que es la responsabilidad. Si sos consciente de tu influencia dentro de la sociedad, tenés que tener un actuar responsable respecto de lo que vos comunicás. Y si sos consciente y sos responsable, tenés que ser transparente en lo que haces, en cómo lo haces y en lo que decís y en cómo lo vivís.
y al mismo tiempo tenés que ser consistente. Y en ese sentido, ellos ponían un ejemplo práctico. No podés comunicar un valor por acá en una marca y tener otra marca que comunica exactamente el valor opuesto. No puedo decir que busquemos la igualdad, tengamos una mirada diferente sobre la belleza femenina, salgamos del estereotipo, miremos la belleza en todas las mujeres, y por el otro lado tener otro producto que básicamente comunica de forma misógina cuál es el rol de la mujer, ¿sí? O sea, esa inconsistencia no es sostenible, o sea, porque básicamente no crees en ninguna de las dos cosas cuando estás diciendo eso, ¿sí? Y en ese sentido tenés que ser coherente. Si vos decís, ¿sí?, y realmente estás en favor de la ecología, entonces tenés un sistema y una lógica, ¿sí? Y ahí vuelvo a mi slide anterior, ¿sí? Perdón. Tenés todo tu sistema de producción que sea sustentable, pero no solamente la parte de comercialización, no solamente la parte del empaque, la parte en cómo te conectás con las comunidades locales, ¿sí?, la parte en cómo traes esos productos, la parte en cómo los procesás, la parte en cómo los producís, la parte en cómo los vendés, ¿sí? En ese sentido, lo que se busca es una coherencia a través de toda la cadena de valor. Y en ese sentido, y esto es clave, y es hiper importante, ¿sí?, es que el marketing, ¿sí?, históricamente pensó que referenciaba la cultura, ¿sí? O sea, voy, estudio a los consumidores, los entiendo y sobre eso les comunico. Pero la realidad es que el marketing, esa es solo la mitad del trabajo de la gente de marketing. La otra mitad es que el marketing referencia la cultura, pero la referencia para modelarla y transformarla, ¿sí? La referencia para impulsar valores y creencias, ¿sí? La referencia para influenciar los hábitos y los comportamientos de la gente. La referencia para poner formas de interactuar con los demás, ¿sí?, y con el medio ambiente, ¿sí? La referencia para construir identidades. Hoy en día, el marketing, por más de que esté perdiendo influencia, es el poder económico más grande trabajando en pos de influenciar a la cultura, ¿sí? Y esa responsabilidad que va aparejada con esa inversión, hay que hacerse cargo, ¿sí? Y por eso, lo que yo creo es que el marketing debe evolucionar, ¿sí?, a un nivel superador, que integre lo anterior, ¿sí?, pero que supere lo que hoy tiene, ¿sí? Así como en su momento las técnicas de comercialización fueron superadas o fueron integradas a una lógica más compleja, ¿sí?, como es la lógica del marketing, que pasamos de fabricar productos, distribuirlos en mercados y comunicar sus beneficios a tratar de entender y satisfacer los deseos y las necesidades de la gente, tratar de diferenciarnos de la competencia, ¿sí?, tratar de construir una relación, un vínculo con el consumidor. Creo que ha llegado el momento en que el marketing tiene que asumir la responsabilidad y empezar a trabajar sobre algo superador, que yo lo llamé culturing, pero se puede llamar de cualquier manera, ¿sí?, pero suena fancy, ¿sí? ¿Y qué quiere decir eso, culturing? Es que el marketing tiene que asumir la responsabilidad que tiene y la influencia que tiene sobre la cultura, ¿sí?, y no solo pensar en cambiar los hábitos, sino en tratar de modelar los estilos de vida para mejor. No solo alcanza con diferenciarme de la competencia, sino como cómo desde el marketing y desde las empresas puedo hacer la diferencia y cómo puedo asumir ese rol cultural, ¿sí? En vez de decir que simplemente lo que hago es conectarme con el consumidor, tengo que asumir el rol cultural y la responsabilidad cultural que implica hacer marketing. Y simplemente para pensar y para que se den cuenta de la importancia de esto no es solamente una acción social, esto es una forma de pensar un negocio. Todos ustedes conocen el caso de Kodak, ¿sí? Y todos saben que tenía una lógica de negocio, tenía un modelo de comercialización y tenía una lógica de marketing. La gente de Kodak, ¿sí?, creó eso tan fantástico que se denominó los momentos Kodak. El mundo habla de los momentos Kodak. El día de hoy se siguen hablando de los momentos Kodak cuando Kodak no existe, ¿sí? Y todos los casos de negocio te van a decir que el problema es que ellos no generan la innovación porque si bien tuvieron la capacidad de crear la camarita digital y la tuvieron a su alcance,
decidieron no hacerlo porque su modelo de negocio no cerraba con eso. Ellos tenían mucha dependencia con las empresas de químicas, con las que producían, con las que revelaban la fotografía, con lo cual, para mí el problema no fue ese, ¿sí? El problema fue que Kodak nunca entendió dónde estaba el valor de su negocio. Ellos creyeron siempre que vendían productos y que esos productos que vendían eran fotografías y que esas fotografías, la campaña de marketing las llamaban los momentos Kodak. Pero lo que no entendió fue que la cultura había reinterpretado los momentos Kodak, ¿sí? Y los momentos Kodak eran algo mucho más importante que la fotografía. Y en vez de sentarse a pensar en cómo sacar la próxima foto, no se sentó a pensar que el valor y la plata que ellos tenían estaban en esos momentos. Y vino otro, un chiquito, ¿sí? En una universidad, y dijo, bueno, ¿sabes qué? Ni siquiera pensó el modelo de negocio, ¿sí? Simplemente lo hizo para tratar de levantarse más chicas en la facultad, ¿sí? Se le ocurrió una idea, y sí, podemos así. Y se apropió de eso, ¿sí? Hoy Facebook no se tendría que llamar Facebook, hoy se tendría que llamar Kodak Book. Kodak tendría que haber generado Facebook, porque era lo que vendían, el valor de ellos estaba ahí, ¿sí? Y sin embargo se quedaron en el producto que vendían. Eso es porque no pensaron en la cultura y en cómo habían impactado la cultura. Y simplemente como cierre, bueno, les quería decir 5 cosas, ¿sí? Cuando piensen en marketing, piensen en un propósito, ¿sí? Cuando piensen en marketing, piensen cuál es el propósito de la empresa, cuál es el propósito cultural que tiene esta empresa, qué es lo que quiero hacer yo en el mundo, ¿sí? Y no tiene que ser grande, pero tiene que ser relevante. Usen ese propósito como forma integradora de su portafolio, porque si no, lo que van a hacer es fragmentar el portafolio, ¿sí? Van a empezar a ir atrás de las ideas que son relevantes hoy, entonces voy a ir a venderle justamente la idea de la belleza de la mujer a alguien porque es relevante para ellos, a otros les voy a vender la idea de cómo levantarse chicas, a otros les voy a ir a vender. Eso lo único que hace es fragmentar su portafolio. Si ustedes tienen un propósito común, como lo puede tener Apple, como lo puede tener Nike, el propósito de Nike es que la gente haga deporte, ¿sí? Entonces después puedo tener el portafolio que quiera. Puede estar fragmentado totalmente en productos siempre y cuando responda al propósito único ese que tengo, que es que la gente haga más deporte. Puedo ir desde zapatillas hasta tecnología, ¿sí? Sin que haya fragmentación. ¿Por qué? Porque lo que lo une es ese propósito. Después, ¿sí? Si tienen un propósito, lo que deben buscar no es referenciar a la cultura, ¿sí? Ustedes tienen que buscar liderar a las culturas, ¿sí? Porque lo que tienen que hacer es tratar de convencer a la gente de que eso que ustedes tienen como sentido de su compañía es lo que ellos necesitan para hacer, ¿sí? Y que se adhieran a ese propósito, se sumen a ese movimiento, ¿sí? De esa manera no importa tanto por qué canal les llego, sino cómo les llego, ¿sí? Una persona que se sube al movimiento y al propósito que yo tengo es una persona que me adopta, ¿sí? Y no necesito estar hablándole constantemente, ¿sí? Porque cada vez que vea ese propósito me va a identificar a mí. Y por último, ¿sí? Cuando hagan marketing, ¿sí? Háganlo de manera coherente e íntegra. ¿Qué quiere decir eso? No busquen vender más por el hecho de vender más, ¿sí? Búsquenlo realmente tratando de ser consistente y coherente con ese propósito y asegurarse que son líderes de la cultura, pero no solo de la cultura total, sino de la cultura de la compañía. Ustedes no pueden salir a vender ecología si en su compañía ustedes no sienten que eso es parte del propósito de la compañía, ¿sí? En ese sentido, lo que les pido a todos es que juntos tratemos de pensar y salvar al marketing de ser solamente marketing, porque el marketing es algo demasiado importante, demasiado grande, tiene demasiada influencia en la sociedad y en la cultura como para que solamente lo manejen los marketineros. Bueno, muchas gracias y disculpas.
Siéntate. Bueno, realmente, Esteban, felicitaciones por tu conferencia. Los invito a todos a hacer esta reflexión. Yo soy muy cuestionador también, por eso suelo decir que como se enseña marketing en la Argentina no me siento conforme. Y en Loma somos bastante diferentes, ustedes lo saben. Por eso cuando empezó hablando de ROI, de número, de seriedad, es el marketing de esta casa, que es un marketing muy de administración de empresas. Y nos hace muy bien mirar el costado sociológico. Creo que en este momento, para mí, en este espacio de reflexión, nos genera lo que a mí me generó hace 35 años, cuando yo hablaba con la gente en aquel momento de ventas y le decía: señores, hay un nuevo paradigma que es marketing, y yo creo que hoy están haciendo un nuevo paradigma. Si yo me atrevo a tomarme una licencia, si vos me permitís, vos pensaste toda una conferencia en función del marketing. Mi pasión es el management y el marketing está dentro del management, pero yo suelo decir que como el marketing es tan importante, soy marketing y management. Y lo pueden ver en las dos materias que doy, en mi LinkedIn y en mi trayectoria profesional. Si yo a la conferencia de Esteban le saco marketing y le pongo management, se aplica todo. Porque creo que en el fondo lo que se está cuestionando es el modelo de negocios. Cómo se hace negocios, cómo también se cuestiona la política, cómo se cuestionan muchas cosas. Y siempre digo que la diferencia es que en el marketing las cosas se ven de afuera hacia adentro y en el management las vemos de adentro hacia afuera, pero que todo confluye. Y digo que hay una palabra en el marketing y en el management, lo digo tanto en marketing como en dirección general, que la palabra es escuchar. Y cuando uno escucha, lo que vale es la percepción del otro, no lo que nosotros creemos. Entonces creo que todos aquellos que amamos al marketing, y habiéndome atrevido a incluir en el mismo análisis al management, en una facultad donde tratamos de pensar en temas de dirección de empresas, escuchemos lo que la sociedad reclama a las futuras generaciones de directivos, que son ustedes. Ustedes son la futura generación de directivos. Hay que escuchar. Y en nuestro modelo, nosotros tenemos un modelo para explicar qué es un director general. Hay un montón de cosas que no voy a detallar ahora, pero en su base tiene los valores y arriba la sustentabilidad. Si no tenemos valores y no es sustentable, revisemos todo lo que hacemos. Entonces, convergemos mucho con la forma de pensar tuya y con lo que vos nos planteaste. Y bueno, y a partir de ahí viene un espacio que disfrutamos mucho, que es que ustedes participen, que ustedes pregunten y háganlo con total libertad. Ya vieron lo que es Esteban, la simpleza que él tiene, cómo se presentó. Así que los invito rápidamente, creo que Néstor ya tiene preguntas y las hacemos así muy fluidas, así aprovechamos bastante el diálogo con Esteban. Buenas noches, Esteban. En primer lugar queríamos agradecerte tu presencia y toda la información que nos brindás. Y tengo dos preguntas. La primera es conocer cómo hace la empresa para conectarse con el emocional de los consumidores. Y en segundo lugar es cómo logró Coca-Cola transformarse en una Love Brand. ¿En un? En un Love Brand. Una marca amada. Eso, me salió mal. Ok. Perdón. Yo creo que lo que tiene Coca-Cola es... yo creo que tiene un propósito, ¿sí? Lo puede llevar a cabo bien o mal, a veces se equivoca, ¿sí? Pero realmente creo que el propósito que tiene es brindar felicidad, ¿sí? Esa es su lógica y es su esencia, ¿sí? Desde el primer momento busca esa felicidad en la comunión, ¿sí?, de las personas. La lógica de un para todos, ¿sí? No sé cuántos recuerdan ese comercial, me parece que refleja la esencia de lo que es la marca. Es una marca que considera la felicidad como la comunión entre la amistad, la familia, la unión, y es una felicidad democrática, ¿sí?, a la cual todo el mundo debería poder acceder, ¿sí?, y que no está tanto en alcanzar algo, sino en poder conectarse con algo. Creo que ese es el propósito de la compañía, y ese propósito de la compañía es un aspiracional de la mayoría de la gente.
Cuando di una charla, justo creo que es una charla que está en YouTube, acerca de las marcas, terminé de dar la charla, era un montón de personas, también chicos de universidad, y estaba muy oscuro el escenario, y cuando me empiezan a preguntar, y de repente escucho la voz de una chiquita preguntándome, ¿sí? Y la chiquita me preguntó, vos hablás así de felicidad, todo bien, pero yo creo que lo haces todo para vender más, ¿sí? Realmente no te creo, ¿sí? Eso fue su comentario. Y yo le dije que sí, que es cierto, obviamente queremos vender más, generamos un negocio, hay un montón de familias detrás, ¿sí? Y ganar más nos interesa, pero lo que le decía es que hay formas y formas de querer ganar más, ¿sí? Hay formas y formas de comunicar, ¿sí? Y en la que creemos en Coca-Cola es que el éxito no está en lo que conseguís, sino en las relaciones que podés construir, ¿sí? El éxito no está en ganar, ¿sí? El éxito no está en una relación sexual, el éxito está en los afectos, ¿sí? Que se pueden construir de diferentes maneras, ¿sí? En los afectos que permitan la integración de los distintos, ¿sí? En una comunión, que esa comunión creemos que se da en Coca-Cola, en esa comunión feliz. Y creo que ese valor lo predicamos constantemente a través de toda nuestra historia, y en eso es lo que creemos, ¿sí? Y ese es el propósito que tenemos, y eso es lo que le vendemos a la comunidad, ¿sí? Porque cuando hacemos marketing de nuestro producto, no solamente hacemos marketing de nuestros productos, hacemos marketing de los valores que tenemos, ¿sí? Si quieren les sigo contando la historia. Terminé, bajé del escenario, le di mi tarjeta, le pedí que viniera a Coca cuando quiera. Al otro día tenía el papá llamándome, vinieron a Coca, le contamos todo lo que hacemos, y un año después nos volvió a llamar el papá diciendo que ella quería festejar su cumpleaños en una planta de Coca-Cola, ¿sí? Final feliz, ¿sí? Pero me parece que lo que busca Coca-Cola, más que es conectarse con el consumidor, y me parece que es parte de lo que les estaba proponiendo, es que el consumidor se conecte con tus valores, ¿sí? Yo no quiero decir lo que el consumidor quiere escuchar. Yo quiero decir lo que yo quiero, lo que yo creo y los valores que tengo de la forma en que el consumidor las entiende, que es diferente, ¿sí? Y me parece que los valores que nosotros proponemos son valores que la sociedad compra. O sea, que la sociedad compra en un sentido bueno, no sé cómo decirlo. O sea, que la sociedad cree y desea y aspira. Y por eso se construye ese vínculo, ¿sí? Marca con consumidor, ¿sí? Y creo que es esa consistencia en esos valores a lo largo del tiempo lo que hicieron que la marca sea una marca amada. Y además lo hace de una manera en la que busca comunicar esos valores de la forma más cercana a la lógica local de cada uno de los países, ¿sí? O sea, trata de entender cuál es la forma de poder decirle a la gente lo que creo, pero de la forma que lo entiendan ellos, ¿sí? Y en algunos casos es de una forma y en otros casos es de otra forma, ¿sí? Y en muchos casos es igual en todo el mundo. El comercial para todos, no sé cuántos conocen, viajó por todo el mundo. Un montón de idiomas, un montón de situaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque los valores esenciales estaban ahí, no había mucho más que mostrar. Pero en algunos casos sí necesitas tomar las formas en que la cultura expresa determinados valores, de los valores que vos crees, y entender eso te permite comunicarlos. Siguiente. Buenas noches. Mi nombre es Adrián. Bueno, en primera instancia quiero nuevamente agradecerte como alumno por estar acá. Bueno, la pregunta es la siguiente. ¿Qué influencia considerás que tendrá el marketing en el mercado y en los consumidores en el futuro, según tu visión, ¿no? Yo creo que, creo que el poder y la responsabilidad que tienen las compañías, ¿sí?, al producir productos, ¿sí?, y al comunicarlos es gigante. Y ese poder y esa influencia va a estar siempre y cuando seamos cada vez más transparentes en los valores que tenemos, ¿sí?, los propósitos que tenemos, y no tratemos de engañar a la gente. La gente se da cuenta cuando lo estamos engañando, ¿sí? Puede ser que durante un periodo de tiempo eso funcione, pero en el largo plazo y en la sustentabilidad de largo plazo, que es lo que uno tiene que apuntar,
¿sí? Los engaños se tornan visibles. Y en ese sentido, si hay algo que me gusta de la empresa en la que trabajo, es que no piensa en cómo ganar hoy, sino piensa en cómo ganar en el largo plazo. Y en los momentos más fuertes de crisis, yo lo vi a esta compañía invertir más en construir la relación con el consumidor, aunque eso implicara ganar menos, ¿sí? Porque no estaba pensando en el hoy, ¿sí? En cómo voy a ganar hoy, sino es cómo voy a ganar siempre. Y eso lo que te da es la consistencia del propósito que vos tenés. Si vos realmente creés en eso, hoy puede ser que no te esté yendo bien, ¿sí? Porque alguien hizo una campaña más original, ¿sí? Y puede ser, ¿sí? Pero si esa campaña más original se sostiene solamente desde la original y no desde los valores que tenés, ¿sí? Mañana esa campaña original va a pasar de largo. Y la realidad es que cada vez pasan de largo más rápido. ¿Por qué? Porque esa originalidad que tuviste vos hoy te la come un videíto que armó un chino bailando en China, ¿sí? Y de repente viene un Justin Bieber chiquito y se pone a cantar y te saca. La originalidad se pierde muy rápidamente. Se genera impacto, ¿sí? De corto plazo. Pero la única manera de hacerlo sustentable es creyendo en eso y siendo coherente en tu forma de operar en esa comunidad, ¿sí? A lo largo del tiempo. Eso no quiere decir que no te puedas equivocar. No quiere decir que no haya momentos en donde vos hayas creído algo y eso que creíste estaba mal, ¿sí? Y trabajarlo de forma honesta y abierta. El caso concreto de Life. Yo participé mucho en el proyecto Life, en el desarrollo de Life. Fui uno de los directores para el desarrollo del producto. Y no funcionó. El producto no funcionó. Y tuvimos que cambiar la fórmula y hoy en día salimos a comunicar, sorry, nos equivocamos, hay una receta nueva, ¿sí? Me parece que esa honestidad a la hora de comunicar es válida y cada vez es más válida. Me parece que la honestidad, la transparencia es cada vez más válida en el mundo de hoy porque hoy en día todo se sabe, ¿sí? Y si no sos consistente a lo largo del tiempo, en algún momento va a salir a la luz. Si no lo sacás vos, lo va a sacar otro, ¿sí? Alguien se va a dar cuenta. ¿Sí? Me parece que el marketing, en ese sentido, por eso digo, creo que tiene que cambiar el nombre, porque el nombre ya está bastardeado, ¿sí? Entonces hay que hacer un reposicionamiento del marketing, por eso inventé la palabra culturing. Se puede llamar igual, o no es esa la temática, pero sí tiene que hacer un reposicionamiento para que deje de ser una mala palabra el marketing. Sí, hola. Bueno, buenas noches. Esteban, queremos agradecer tu presencia acá en nuestra casa. Mi nombre es Alberto, pertenezco al grupo Sin Códigos. Y bueno, yo tuve también la oportunidad de poder ver el video que hacía referencia del branding, fue en el 2012. Es muy interesante, así que se lo recomiendo al resto de los chicos que están acá presentes. Estaba bastante bueno. Y la pregunta que quería hacerte, también investigando un poco con respecto a tu trayectoria, y si el dato es correcto, vamos a ver, que trabajaste en Casa Matriz, si fue así, si es correcto, y bueno, ¿cuál fue tu experiencia y qué puedes resaltar de la misma, ¿no? Sí, en el 2006 tuve la suerte de ir a trabajar como director de Consumer Insights para todo lo que es el mundo de Sparkling en Atlanta. Voy a tratar de ponerlos en mi mente. Yo estudié sociología. Cuando estudié sociología no sabía de qué iba a trabajar y nunca en mi vida se me ocurrió que iba a trabajar en una corporación y mucho menos que trabajo en Coca-Cola. Es más, cuando me cruzo con muchos amigos míos, lo que les dije es, en la facultad me dijeron que sí a la bandera roja. No sabía que tenía que tener una osa ahí al costadito. Entonces, mucho menos me imaginé estar trabajando en una corporación con unos edificios gigantes, con más de 6.000 personas trabajando, con gente de diferentes culturas, gente que va con turbante a la oficina, gente que, juro esto, un escocés que iba en pollerita, ¿sí? Lo que nunca logramos averiguar es si tenía algo abajo o no. Y una cultura que también responde al sur de Estados Unidos, que es una cultura más conservadora. Me pareció fascinante, ¿sí? Me pareció fascinante porque realmente era un submundo de gente, ¿sí? De diferentes culturas, diferentes comunidades, ¿sí? Con perspectivas totalmente distintas. Una de las cosas más impresionantes o más, ¿cómo se dice? Challenging, más retadoras
que tuve dentro de mi trabajo fue una vez que me invitaron a Estambul. La compañía había decidido reestructurar sus grupos y había formado un grupo nuevo, operativo, que iba desde Rusia, pasando por todo Medio Oriente, para abajo, hasta África, Sudáfrica, ¿sí? Y me dijeron, tenés que venir a dar una charla de por qué tenemos que trabajar juntos, ¿sí? ¿Por qué tenemos que hacer un solo marketing en vez de hacer todos los marketing que hay posibles? Y si ustedes piensan, es una comunidad que va, ahí están todas las religiones, están los países que más enfrentados están en el mundo, ¿sí? Mientras hace invierno en un lado, es pleno calor en otro, ¿sí? Hablan, ¿cuántos eran? Eran como 12.000 dialectos en la región, ¿sí? Ni siquiera todos tienen Navidad. Pasa que trabajar en Latinoamérica es muy fácil, aunque no lo crean. Hablamos todos más o menos el mismo idioma, tenemos todos más o menos la misma religión. Y tener experiencias de ese tipo, ¿sí? Tener experiencias y empezar a darse cuenta que el mundo donde uno vive es solamente un pedacito del mundo y hay una diversidad tan grande y hay una riqueza tan grande de la cultura y uno tiene, aunque no lo crea, uno tiene tanto poder de influencia sobre todo el mundo. A mí me pareció fascinante, me pareció súper enriquecedor, me pareció que es una experiencia de vida única, ¿sí? Me cambió la forma de mirar mi país, me cambió la forma de mirar el mundo, me cambió la forma de mirar el negocio, ¿sí? Cuando yo trabajaba solamente en Argentina pensaba que estos tontos de acá afuera no entienden, ¿sí? Y es cierto, los tontos de allá afuera no entienden, ¿sí? Pero los tontos de acá adentro tampoco entendemos la totalidad, ¿sí? Y los dos lugares tienen cierta parte de razón y me parece que esa perspectiva es única. Hay lógicas que tienen que ver con la administración global o universal de una compañía que no necesariamente son consistentes con las lógicas de administración y de crecimiento de un negocio de forma local. Y esa tensión forma parte de la riqueza y aprender de esa tensión forma parte de la riqueza. Y la realidad no está ni en uno ni en otro lado, sino en la capacidad de influirse mutuamente para lograr encontrar puntos de desarrollo superadores. Para mí eso fue hiper rico. Lo otro que me di cuenta, y que se los digo a ustedes que están estudiando, yo pensé que era imposible. Yo pensé que me iba a ir para el orto, ¿sí? Como un argentinito que estudió en la UBA, que habla inglés medio a lo bruto, ¿sí? Iba a poder generar algo en ese mundo tan gigante. Y la realidad es que se puede, ¿sí? Es increíble, pero se puede, ¿sí? Ustedes, no sé, piensen, yo estaba en la facultad, en la UBA, en Marcelo T., y jamás pensé que podía llegar a trabajar en una empresa y ser un vicepresidente de una compañía, ¿sí? Y tuve suerte, la verdad tuve mucha suerte. De repente mandé un currículum porque, no sé, me inspiré, mandé como 4.000 currículums, me llamaron y de repente empezó una cosa así gigante. Y en ese sentido hay que perderle el miedo a esos íconos que tenemos, ¿sí? Todas las personas, hablen en inglés, en español, ¿sí? Estén donde estén, son iguales. O sea, si uno cree en lo que uno tiene para dar, me parece que tiene la capacidad de influenciar y de llegar a donde se pueda. Hay muchos factores de suerte, ¿sí? Yo no lo voy a negar, pero se puede, ¿sí? Y no hay nadie que sea el genio, ¿sí? Pues yo me iba a ir pensando, me voy a encontrar con los grandes genios de... No, es toda gente normal como uno, y había cosas en las que uno aprendía un montón, pero uno podía enseñar un montón en un montón de otras cosas, ¿sí? Y uno tiene que valorar eso y animarse a abrir puertas ahí donde tengan miedo. Abran las puertas porque hay mucho para dar, ¿sí? Hay mucho para aprender, pero hay mucho para dar. Buenas noches, mi nombre es Rita, soy del equipo Virus Management de la Cátedra de Dirección General y queríamos saber su opinión en cuanto a las características que tienen las marcas que son amadas por los consumidores y qué tipo de estrategias se pueden llevar a cabo para mejorar el posicionamiento de estas marcas. Ok. Es muy interesante. Hay
Hay un ranking de marcas más valoradas, ¿sí? Es un ranking que es bastante nuevo, empezó en el 2000. Es un ranking interesante a seguir porque del 2000 a esta parte han cambiado mucho las marcas, ¿sí? Allá por el 2000 las marcas que más estaban eran marcas de productos de consumo masivo, desde Marlboro, McDonald's, Coca-Cola, alguna cerveza, qué sé yo. Y hoy en día hay muchas marcas de tecnología. Coca-Cola sigue estando ahí. Lo que yo creo es que una marca amada, ¿sí?, y sustentable en el tiempo, lo que tiene es que ser consistente en su propósito y en sus valores, ¿sí? Lo que creo es que no le tiene que decir a la gente lo que la gente quiere escuchar, sino que lo que tiene que decir es lo que cree esa marca, ¿sí? Yo creo en esto y esto es lo que soy, ¿sí? Me puedo equivocar, sí o no, y se lo tengo que decir de una manera que lo entiende y lo interprete de acuerdo a la cultura, ¿sí? Y las marcas que son amadas y sostenidas en el tiempo tienen esa consistencia histórica, ¿sí?, y esos valores históricos que son inmutables, ¿sí? Cambian las formas, no cambian los valores, ¿sí? Cambian los estilos, los medios, ¿sí?, pero no cambia lo que soy. Me parece que es la única manera de ser consistente en el tiempo y ser creíble en el tiempo y ser amado a lo largo del tiempo. Creo que vos podés llegar a ser amado durante un periodo de tiempo si lográs alguna lógica de comunicación diferencial que sea distinta a las demás, si generas algún tipo de innovación que sea novedosa y durante un periodo de tiempo te genera algún tipo de novedad. Me parece que la pregunta es, vos podés llegar a ese lugar de muchas maneras, ¿sí? El tema es cómo haces para ser sostenible en el tiempo, y creo que la sustentabilidad en el tiempo tiene que ver con estos valores y estas creencias y estos propósitos que la gente identifica y los toma como partes y saben que eso es lo que sos, ¿sí? Esa consistencia me parece clave en el tiempo. Hace unos años trabajamos con uno de nuestros socios que había armado una campaña, hace muchos años, no es ahora, había armado una campaña del Mundial, había invertido un montón de plata y le había ido muy mal, ¿sí? Y nos pidió ayuda para entender, ¿sí?, porque supuestamente a nosotros nos iba bien. Y la realidad era muy simple, todo lo que dijo era lo que tenía que decir, ¿sí? El problema es que el que lo estaba diciendo no era creíble en lo que estaba diciendo, ¿sí? Y ese es uno de los errores más grandes que cometemos en marketing, ¿sí? Entender a la gente y decirle todo lo que ellos quieren escuchar, ¿sí? Pero la gente quiere escuchar eso de las personas que son eso, no quiere escuchar eso de aquellos a los cuales no le creo, ¿sí? Está lleno de campañas de comunicación que dicen lo que tienen que decir, ¿sí?, pero que no son eso que dicen, y la gente se da cuenta, no lo valora, ¿sí? No, para ser relevante en el mundo del fútbol, vos tenés que tener una historia y una consistencia en el fútbol, y tenés que tener determinados valores que la gente los interprete y los asocie. Es muy raro venir y conquistar algo si no lo sos y si no sos consistente en el tiempo, ¿sí? ¿La próxima? No. La verdad que siempre yo considero que Coca-Cola está siempre muy cerca de los afectos, por lo menos lo que siento yo cuando veo una publicidad de Coca-Cola, más cerca de ciertas fechas, como bien decías, la Navidad y todo. Pero lo que me llega a pensar a veces es todo el resto de las empresas, ¿sí?, nacionales por lo pronto, ¿están listas o están pensando de la misma manera que Coca-Cola? ¿Están pensando en llegar no solo a la billetera y, digamos, a la mente, sino al corazón del consumidor? Sí, yo creo que hay un montón de empresas que son consistentes. La verdad estoy tratando de pensar en empresas argentinas. O sea, hoy en día es muy difícil pensar qué es argentino y no es argentino. Una empresa como Quilmes ha construido un vínculo con los consumidores a partir de una consistencia histórica respecto del valor de la amistad, sobre todo en el momento de la juventud, que es extraordinaria, ¿sí? Es envidiable. Creo que tienen una capacidad para construir eso y han sabido construir el sabor del encuentro, de ese encuentro de amigos. Me parece que es muy difícil decir que no lo han sabido hacer. Creo que
Arcor es muy interesante lo que ha hecho porque no lo ha construido solamente desde sus marcas, sino desde los valores empresariales que promueve su dueño. Y, ¿sí? Sí. Durante 25 años, gerente de chocolate. Con lo cual, nada, me parece que hay empresas. Después, La Serenísima es una empresa que sale en todos los rankings, ¿sí? En primera posición porque ha sabido entender cuáles son los valores de su producto y los ha sabido asociar con los valores que comunica de su empresa, ¿sí? Me parece que hay muchas empresas que saben conectarse con el consumidor. Creo que Coca-Cola no es la única y si creyéramos que somos los únicos estamos en serios problemas, ¿sí? No, me parece que hay un montón, y hay un montón de empresas internacionales y no todo se construye, entiendan, creo que no todo se construye a través de la comunicación, ni siquiera se construye a través de un comercial. Hay empresas, hoy en día, de las empresas más valoradas, en su mayoría no hacen comunicación masiva, ¿sí? Google, Apple, ¿sí? Construyen los valores, Apple construye los valores a través del store, ¿sí? Vos vas ahí, vos ves que efectivamente estos tipos challengean el status quo, ¿sí? Porque es distinto la forma en que te atienden, la forma en que exhiben los productos, todo te habla de que es algo que está diciéndote sé distinto, ¿sí? Con lo cual no pensemos solo que el marketing es comunicación televisiva o online, no qué sé yo. Me parece que hay muchas formas de comunicar y de comunicar valores que a veces no son visuales o que no son a través de comunicación tradicional de un comercial. Tenemos una última pregunta corta allá. Bueno, antes que nada, gracias por estar en esta exposición. La verdad que como alumno me encanta tener la posibilidad de escucharte. Y para hacerla más resumido, relacionando lo que dijiste Coca Life, de asumir el error y todo lo que fuiste nombrando de Apple, lo relaciono bastante con el error en el iPhone 4, cuando salen a aclarar, nosotros también nos equivocamos y vamos a cambiarlo, y lo asumen como algo sincero, algo que es coherente. Y en este nuevo paradigma que planteás, ¿crees que las empresas tienen que reposicionarse y hay una reposición casi natural con lo que vos planteás, de que hay empresas que van a estar en ventaja con respecto a otras por el tipo de mensaje y el tipo de producto que pueden comercializar o pueden crear? No creo que sea lo mismo que Coca-Cola pueda aplicar este concepto a que lo pueda aplicar Marlboro. ¿Crees que en este caso hay empresas que corren con ventaja respecto a este nuevo paradigma? Yo creo que todos tenemos riesgos y todos tenemos oportunidades, ¿sí? Creo que cuanto más honestos seamos en asumir los riesgos y los errores que cometemos, tenemos más potencialidad de convertirnos en creíbles. Y me parece que estamos en una sociedad en donde lo que se valora profundamente es la credibilidad, ¿sí? Se valora más la credibilidad que un comercial lindo, no sé cómo decirlo. Nosotros nos equivocamos y nos equivocamos mucho, y no es que nos salió naturalmente empezar a admitir nuestros errores. Una empresa que es exitosa durante mucho tiempo, uno de los problemas grandes que tiene es que le cuesta admitir que se puede equivocar. Creo que nos empezamos a dar cuenta cuando lanzamos Nativa. Creo que pocos saben qué fue Nativa, pero Nativa fue una gaseosa de mate que lanzamos en el 2003, 2004. Recuerdo perfecto. Fue un boom, fue un impacto cultural gigante y fue un error gigante, ¿sí? Interpretamos mal a la gente, nos equivocamos y aprendimos y salimos a decir que nos equivocamos y que fue un error, ¿sí? Y eso nos permitió después empezar a evolucionar mucho más rápido y generar otros errores. Lanzamos las Dasani antioxidante y todo eso, y nos equivocamos, y bueno, y salió. Después construimos una marca hermosa como Hugo, no sé cuántos se acuerdan de Hugo, y estaba buenísima, fue una extraordinaria marca, el producto no funcionó, y nos equivocamos de vuelta. Me parece que en el mundo de hoy
y en la velocidad que tiene el mundo y en el mundo que es cada vez más innovador, ¿sí? Y en un mundo que cada vez busca más la credibilidad y la transparencia, y esto es algo que hablo mucho con la gente de research, a veces el mejor research es probar en la vida real, ver si funciona y admitir que uno se puede equivocar. Y hoy en día, ¿sí? Cuando alguien grande se equivoca y lo admite, lo que hace es, más que demostrarte debilidad, te demuestra la grandeza del que se equivoca. Y creo que hay una oportunidad para las empresas en esa humildad de, ¿saben qué? Probamos, pensamos que les iba a gustar y nos equivocamos. Y creo que todas las empresas pueden reconvertirse. Creo absolutamente que todas las empresas pueden reconvertirse, admitir errores y decir, empecemos de vuelta, ¿sí? Va a llevar más tiempo, va a ser más difícil, como les hablaba de esta empresa respecto del Mundial. Bueno, se equivocó, pero hoy en día es una empresa que les aseguro tiene una muy buena conexión con el fútbol, ¿sí? Hace 15 años no, y hoy en día sí, pero aprendió, ¿sí? Yo me acuerdo también de hace poco, en el Mundial 2002, hablando de fútbol, sacamos una campaña que se llamó Amada y Temida. Nadie se debe acordar, no importa. Fue una campaña de Coca-Cola que mostraba a las familias de los equipos rivales que les tenían miedo a Argentina. Y nos fue para re mal, ¿sí? ¿Por qué? Por varias cosas. Porque ahí, ¿cuál fue el primer error que hicimos? Entendimos qué era lo que quería la gente. La gente quiere sentirse orgulloso de su país y quiere que los demás le tengan miedo a Argentina. Todos queremos que le tengan miedo. Está lindo ver cómo los suizos tenían miedo de nosotros. Por cierto, nos ganaron, nos dejaron afuera del Mundial. ¿Cómo? No, pero este es en el Mundial 2002. Perdón. Sí. Y el problema, ¿sí? Es que sí era lo que la gente quería escuchar, pero no eran los valores de Coca-Cola. Coca-Cola no puede hacer que una familia de otro país, ¿sí?, distinta a la mía, tenga miedo. No puede, porque Coca-Cola es felicidad, debería darle la felicidad a la Argentina, pero también debería dar felicidad. Y nos equivocamos porque nos olvidamos cuáles eran nuestros valores y cuál era nuestra esencia. Por suerte la campaña pasó desapercibida, ¿sí? Y justamente pasó desapercibida porque la gente no interpretaba esos valores como valores de Coca-Cola, entonces como que les pasaba y se lo olvidaban. Y después supimos reconstruir con cómo terminamos el Mundial, fue el momento de Para Todos y todo eso, reconvertimos el comercial de Para Todos y fue un excelente éxito ese comercial en sí. Pero nos equivocamos feo, ¿sí? Y me parece que una de las cosas que ha hecho Coca-Cola en los últimos 15, 20 años es aprender a equivocarse, ¿sí? Y me parece que cuanto más transparentes seamos en decirlo, cuanto más transparentes seamos con el consumidor y más consistentes seamos con nuestro propósito, más éxito potencial vamos a tener. Realmente nos quedaríamos toda la noche. Yo lo he disfrutado muchísimo. Si vos te sentiste cómodo, te vamos a invitar a otra oportunidad seguro, porque realmente la cantidad de preguntas que yo sé que quedan sin poder hacerse es muchísima. Y bueno, espero que te hayas sentido cómodo y entre todos te queremos decir muchas gracias por haber venido a Lomas. Yo les quiero volver a agradecer. Para mí vuelvo a repetir lo que dije al principio, para mí es emocionalmente muy fuerte poder estar acá en una universidad pública hablando con ustedes, devolviendo un poco de lo que la sociedad hizo por mí para que llegara a este lugar. Y les pido 1000 disculpas por haberme olvidado del cable y no haber podido mostrar los videos que estaban mucho mejor que yo hablando, así que les pido mil disculpas y muchas gracias a todos. Y ténganse fe, creo que lleguen al máximo de su potencial, no le tengan miedo a nada porque no hay nada que sea mucho más grande de lo que ustedes puedan manejar, ¿sí? Es la excusa para que vuelvan. Bueno, bárbaro. Gracias.
los chicos del centro de estudiantes le van a hacer entrega de un certificado como participante a Esteban Socorro, un regalo también que lo entregan los chicos de marketing